Los invito ahora a compartir la siguiente nota. Estuvimos en el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo de la República Argentina, un sindicato que trabaja en defensa de cada uno de sus afiliados, defendiendo las fuentes de trabajo y la capacitación para alcanzar la mayor calificación. Un secretario general muy preocupado y ocupado para que los trabajadores ocupen el mejor lugar en cuanto a la dignidad y trabajando para que este sector vuelva a estar en el lugar que corresponde. Nos encontramos en el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Estamos en presencia, una vez más, de su secretario general, el capitán Julio González Insfrán. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos. Para nosotros, como sabés, siempre es un placer poder estar haciendo llegar a la gente tu visión y la actualidad de uno de los sindicatos del gremio naval que tanto lucha por el bienestar de los trabajadores y por la economía social, ¿no? Julio, hoy tenemos varios temas de interés para abordar. En principio me gustaría que arranquemos hablando acerca de la obra social, que está en un momento que no es el mejor. Desde el punto de vista financiero, porque la sociedad argentina tiene un tremendo problema financiero, con la inflación que está sufriendo el país, con la alta tasa de interés, esta incertidumbre económica que hay, influye mucho sobre nosotros. Los costos aumentan, los prestadores aumentan sus costos y a nosotros nos baja la recaudación. No ingresa el dinero que tiene que entrar del ANSES, como normalmente entraba en otro momento. Hay todo un manejo. El gobierno no quiere que haya muchos pesos en la calle y restringe los ingresos. Y bueno, y también tenemos problemas de gente que no puede seguir aportando los costos de la obra social, entonces dejan de pagar. Es el drama que estamos teniendo hoy en todo el país, creo que no es la única obra social que está sufriendo estas cuestiones financieras. Pero no obstante eso, nosotros todavía andamos bastante bien, estamos administrando esto, no nos hemos atrasado, todavía no nos hemos atrasado en los pagos. Tenemos algunas cuestiones mínimas que se van solucionando de una semana para la otra. Y bueno, y seguimos empujando para adelante porque creemos que en algún momento vamos a rebotar en el crecimiento hacia arriba. ¿Cuál te parece, Julio, es el motivo de que no estén recibiendo el dinero proveniente del ANSES? O sea, ¿por qué se están manejando de esta forma? Por la crisis financiera que hay. Yo me imagino un hombre que está moviendo capital va a tratar de poner su plata a plazo fijo con estas tasas, 70% anual. ¿A quién no le tienta, no? Pero ¿y a quién no le tienta eso? Por otro lado, el crecimiento de los costos es importante y los ingresos son cada vez iguales, no es que aumentó el ingreso, entonces se puede compensar el aumento de costos. Los costos siguen aumentando, independientemente de que ingrese o no ingrese el dinero. El país está entrando en una profunda crisis económica. Bien. ¿Qué está pasando hoy con los servicios? Porque el afiliado, a pesar de toda la crisis, sigue necesitando y exigiendo quizás servicios de salud. ¿Cómo se hace para mantenerlo? Bueno, hay que administrar, hay que hacer el trazo fino, administrar las monedas. Hasta ahora podemos cumplir los objetivos de la obra social, pero bueno, tampoco es forma de trabajar. Los servicios se están brindando 100%, no hay demasiados problemas en ese sentido, pero no sé qué va a pasar. Si no cambia este rumbo económico, vamos a tener todos consecuencias muy graves. ¿Cómo está viendo 2019, año electoral? La entrevista anterior habíamos comentado a la gente que se estaba desarrollando un frente con la posibilidad de tener un candidato de una alternativa peronista. Corregime si me equivoco, el partido se llamaría Alternativa Peronista. Sí, acá tenemos que aplicar en serio esta teoría de que el que gana conduce y el que pierde acompaña, que decía Perón.
Es lo que en realidad nunca pasa, ¿no? Nunca Creo pasa. que todas las crisis de la Argentina se deben un poco a la polarización o a la famosa grieta que hoy en día se está mencionando. La verdad objetiva es de que ninguno de los candidatos hasta hoy surgió de una PASO. Unidad Ciudadana no tuvo PASO. Se decidió quién iba a ser los candidatos y punto. El dedo del que más poder tiene. Lo mismo pasa con el gobierno nacional. Siempre preguntaba yo, Macri, ¿de qué PASO surgió? Nadie quiere competir electoralmente, internamente por lo menos. No tiene más remedio que competir electoralmente en forma nacional porque, bueno, hay un sistema que no se puede designar un presidente a dedo. Pero si pudieran hacerlo, lo harían, lamentablemente. Si no, pasarían por arriba la democracia. Pero bueno, de ahí, por eso vienen esos intentos de reforma de la Constitución, que tantas veces vivimos. En fin, con Menem vivimos la famosa re-re, que fracasó con la propia Cristina, vivimos el famoso re-re, que Massa, al plantear su rotura en ese momento, sepultó definitivamente la posibilidad de tener una re-re. Bueno, este es el problema de la Argentina. La Argentina habla que quiere ser un país democrático, pero los dirigentes lo practican poco, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos un líder que lidere la Argentina industrial. Esto es lo que digo siempre, se lo digo a todos los candidatos que no toca hablar. Necesitamos un presidente que lidere la Argentina industrial. Todavía no vemos con claridad ese hombre. Pero bueno, hay que ir construyéndolo. Seguramente con el paso del tiempo aparecerán cuadros políticos que abren fuertemente de esta necesidad del desarrollo. Porque el problema de la Argentina es que no exporta lo necesario para vivir bien. La Argentina tiene un serio problema. Nosotros creemos que nosotros tenemos un mercado en el mundo, pero la realidad objetiva es que del mercado mundial, hoy solamente el 0,3% sale de la Argentina. Claro, nada. Y si seguimos con este modelo de vender trigo y carne o vender... Y ni siquiera podemos decir que la producción queda acá en el país. Porque fíjate cuánta gente está desabastecida. El ejemplo de la media mercante es un ejemplo claro. Nosotros, por el puerto de Rosario, todo lo que se llama Rosafé, por año sale 80, 90 millones de toneladas de carga. Entran 4.400 buques de ultramar a sacar la carga argentina. Ninguno es argentino, ni uno solo. Argentina pierde miles de millones de dólares en concepto de flete. Solamente con el 10% de los buques que entren a esa zona a sacar carga que sean de bandera argentina, nosotros facturaríamos en concepto de flete a valor de mercado de 1.200 millones de dólares. Por eso creo que en esta etapa nuestra misión más importante es profundizar la prédica dentro de los políticos que están compitiendo en el sector. Yo sé que muchos políticos van a levantar la bandera por una cuestión demagógica, pero ya es un paso adelante igual. Porque no es lo mismo que hable la media mercante un dirigente sindical que lo hable un candidato a presidente. No, seguro que no. Y aparte que el candidato a presidente es el que puede dar ese puntapié, ese impulso a las medidas que hacen falta. Pero además, si nosotros queremos sacar a la gente de la pobreza, ciertamente y con autenticidad, tenemos que generar el trabajo. Fíjate que para fabricar el 30%, si nosotros decidimos transportar el 30% de la carga que hoy se mueve por la hidrovía, necesitamos 50 equipos de empuje. Un equipo de empuje son 170, 180 mil horas hombre de trabajo. Fabricar esos equipos son como 2 millones de horas hombre de trabajo. ¿Cómo nosotros no vamos a poder trabajar en una política en este sentido cuando la carga es nuestra, el río es nuestro, los puertos son nuestros? El 50% de la hidrovía está en territorio de 100% argentino. Tenemos todo un potencial. Más de 2 millones de horas hombre de trabajo. La cantidad de puestos de trabajo es incalculable. Claro, esto hablamos en forma directa, porque después tenés que sumar
no solamente a lo que construyen los barcos, sino Todos los proveedores. lo que fabrican las chapas, Claro. lo que fabrican las pinturas, lo que fabrican los motores, lo que te dan la provisión, lo que te proveen el combustible, lo que te dan el servicio de seguridad, el Te digo que contraste. casi lo podemos comparar como si fuera el mercado de la construcción, Pero, que pero, se dice que es el que agrupa la mayor cantidad de puestos de trabajo. nosotros tenemos un potencial enorme, además tenemos la carga. Pues si vos me decís, bueno, pero ¿dónde vamos a buscar carga? Nosotros tenemos la carga. Este negocio hoy lo hace el extranjero en Argentina, que no deja un mango dentro del fisco. Entonces, esto es lo que hay que modificar. Nosotros creemos que necesitamos políticas de un gobierno que desarrolle este tipo de cosas. Eso fue lo que hizo Perón, y Perón en muchos videos lo explica claramente, el por qué hizo la María Mercante y cuáles fueron las consecuencias de haber tenido María Mercante. No solamente que recuperamos los capitales de los seguros que queden dentro del país, sino que los fletes quedan dentro del país, además de generar una cantidad de mano de obra para sostener toda la industria. Bueno, es una cuestión de visión de país. Yo creo que no hay un país en crecimiento si no tiene su marina mercante. Esto, como decía Perón, el hombre cree que hace la revolución. No, la revolución es consecuencia del fatalismo histórico. El hombre lo que tiene que hacer es el equipo, el sistema, para acompañar el fatalismo histórico, la evolución histórica. Es decir, es como cuando vos tenés un caballo. Vos para cabalgar tu caballo tenés que hacerte tu montura. Esto un poco sería que la política en Argentina tiene que ser la montura para cabalgar sobre la evolución que se genera en el mundo. Por ejemplo, hoy nosotros necesitamos producir nuestro campo con drones. De hecho, se está probando en el mundo buques sin tripulación. De hecho, Europa está evolucionando hacia un combustible alternativo mucho más ecológico, porque en el mundo se está produciendo una enorme revolución como consecuencia del cambio climático. Bueno, ese es uno de los temas que tenemos para desarrollar que me parece muy interesante, que tiene que ver, arranquemos por la oficina que han inaugurado en el edificio nuevo de Monte de Oca. Bueno, nosotros hemos tomado la decisión de inaugurar la oficina del cambio climático porque es una política absolutamente importantísima del punto de vista de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Tener nuestra oficina de cambio climático significa ponernos también a la cabeza de la evolución de lo que está pasando en el mundo. En el mundo hay una lucha feroz, una enorme lucha con muchos países organizándose para poder tener un control o desarrollar políticas que ayuden a bajar el crecimiento de la temperatura del planeta. Las consecuencias del crecimiento de la temperatura del planeta es la catástrofe en muchísimos lugares, no es que a nosotros nos va a tocar. Te doy un ejemplo, si aumenta 2 o 3 metros la altura del nivel del mar, acá desaparece toda nuestra ciudad. Y toda esta población que está sentada acá en las costas van a tener que emigrar a algún lado. Hay todo un corrimiento de las poblaciones. O sea, la catástrofe es enorme. Ya estamos sufriendo la inundación que hoy tenemos en el río Paraguay, allá en el norte. Si vos ve la foto, Formosa está bajo agua, Clorinda está bajo agua, es enorme, un enorme mar por las copiosas lluvias que están habiendo. Y después va a venir una enorme sequía que ya nos afectó una vez en la producción nuestra. Todo esto afecta a la productividad de la persona. El hombre se baja del barco y se encuentra con que su casa está arrasada por las inundaciones. O sea, no es que nosotros estamos ajenos a todo este movimiento. Bueno, necesitamos generar conciencia sobre esto y también tomar medidas para que la Argentina evolucione hacia energías alternativas. ¿Por qué, Julio, en nuestro país toda esta información que estamos dando no se difunde quizá dándole una mayor relevancia, ¿no? Una mayor importancia? ¿Y por qué no se toma como un tema principal la instrucción a la gente? Hablando de detalles que todos podemos colaborar, que recién ahora se está viendo un poco, decirle a la gente que no tire basura, que tenga más cuidado con todas las cosas que contaminan. ¿Por qué estamos tan atrás respecto del mundo? Bueno, tenemos un serio problema nosotros en nuestra dirigencia que no se ocupa de esas cosas. Fíjate vos lo que pasa con nuestros intendentes. Si vos te vas acá por la Donato Álvarez, ves los basurales en pleno asfalto. Pero yo hace años que voy y vengo,
limpian un día y al otro día está lleno nuevamente de basura, de todo tipo, en medio de la avenida, en medio de la avenida. Y los intendentes es como que no tienen noción de lo que le pasa. Pues si vos recorres el conurbano, la basura no está tapando. Ahora, ¿alguien habla del problema de la basura en una campaña política? Bueno, ¿alguien habla de la problemática del cambio climático en una campaña política? Sin embargo, nosotros tenemos un ministerio ambiental. Yo nunca lo he visto al ministro Berman hablando de esto. No. Y la Argentina es parte del acuerdo del cambio climático, ¿eh? No es que no sea parte. Lo que pasa es que no hay plena conciencia ni voluntad para desarrollarla, porque es un trabajo intenso esto. Nosotros necesitamos que la gente tome conciencia de la disposición de los residuos, lo contaminante que es, pero además que se dejen de haber basureros a cielo abierto donde se hacen las quemazones. Todo eso contamina la atmósfera. Necesitamos tener barcos que no emitan gases venenosos a la atmósfera. En la hidrovía, cuando más trabajo hay, cuando más carga se mueve, estamos hablando que se están moviendo 130, 140 millones de toneladas, cuando más movimiento de carga hay, más concentración de gases venenosos hay, porque todos los motores son a gasóleo o a fuel. Y eso contamina toda la región. Por eso nosotros hemos presentado un proyecto, estamos trabajando fuertemente con la gente de YPF para ver si lo podemos hacer realidad, de construir remolcadores a GNL, ya que nosotros tenemos Vaca Muerta, o sea, vamos a tener gas abundante, tenemos el segundo o tercer yacimiento del mundo de gas en Vaca Muerta, vamos a tener gas abundante y lo que tenemos que lograr es utilizar ese combustible ecológico para potenciar nuestra competitividad y no preocuparnos simplemente por exportarlo como exportamos la soja. Es decir, ahí está el concepto del desarrollo industrial de la Argentina. Nosotros necesitamos tener esa mentalidad. Este remolcador es un remolcador de entre 4 y 6.000 HP, según el modelo, que va a permitir tener un empuje ecológico capaz de transportar 30.000 toneladas de carga en forma muy competitiva, porque es un 68% más barato el combustible que el combustible tradicional. Y además no genera derrame ni emite gases venenosos a la atmósfera. Bien, bien. Julio, ¿cuáles son los beneficios de haber abierto esta oficina acá? O sea, ¿qué es lo que nos va a permitir? Si me tenés que resumir los factores más importantes. Bueno, de esta apertura. en primer lugar, ser parte de una movida internacional que a través de la ONU financian proyectos para este tipo de desarrollo de aquellos proyectos que son ecológicos. Porque no es simplemente, como estamos hablando ahora, no es únicamente el proyecto de remolcadora GNL. También tenemos proyectos para desarrollar la energía solar en el transporte de pasajeros, por ejemplo en el Delta. Y también existen proyectos para hacer aeropuertos ecológicos. También existen proyectos para desarrollar sistemas de irrigación en forma ecológica. Por ejemplo, si nosotros queremos recuperar tierra semiárida que tenemos al norte del país y tenemos que hacer canales de riego, la energía para poder bombear el agua del río Paraná tiene que ser, por ejemplo, de la energía solar, que tiene que prevenir. Entonces eso es una estructura totalmente ecológica que riega la tierra que necesita agua y podemos recuperar hasta 11 millones de hectáreas para la producción agrícola ganadera. Estos son proyectos de infraestructura necesarios. Nosotros, si decidimos transformar a la Argentina desde el punto de vista del uso de energía, nosotros tenemos que desarrollar las grandes represas hidroeléctricas que están planificadas hace tiempo, porque la energía eléctrica, hidroeléctrica, es una energía abundante, barata y renovable. En fin, nosotros el beneficio más importante es que vamos a vivir en un mundo mejor. De lo contrario, no vamos a poder combatir o prevenir las consecuencias del cambio climático y vamos a sufrir las consecuencias. Inundaciones, desplazamiento poblacional, excesos de temperatura, enfermedades como consecuencia de todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los intereses hoy que pueden empañar la visión de ese político o de ese gobierno de turno como para no querer que la Argentina camine? Te doy un ejemplo concreto. Las grandes empresas petroleras que no van a permitir de ninguna manera que la Argentina evolucione hacia medidas energías alternativas si ellos no están en el negocio y no se reconvierten primero. Son intereses fuertes.
El otro tema es las grandes empresas multinacionales que sacan la carga de Argentina, que no le conviene que Argentina tenga una marea mercante porque van a competir con ellos en el transporte de la carga. Y así pasa en todo lado. Vos sabés que, por ejemplo, las multinacionales han comprado las terminales, por ejemplo, Noblex, en Timbú, las terminales extranjeras han comprado las terminales, porque se están asegurando que el acopio de grano lo hagan ellos y no un capital nacional. Es decir, nosotros estamos penetrados, de alguna manera, por los intereses multinacionales. Argentina es como un cuerpo con gripe. Necesitamos a alguien que le administre ampicilina a este país, al cuerpo de este país. Pero la pregunta es, ¿para qué tenemos un presidente? Bueno, ¿Para qué tenemos un gobierno? ¿Para qué si no somos capaces de tomar la decisión? Bueno, hay todo un sistema montado. Hay que entender estas cosas. A veces uno dice, bueno, primero tenemos un problema de incapacidad, objetivamente. No son los mejores los que nos gobiernan, evidentemente. Tenemos un problema de incapacidad, en primer lugar. Y en segundo lugar, los intereses son poderosos, condicionan mucho. Yo creo que hasta que aparezca un equipo político que tenga un poco más de coraje para los cambios, vamos a seguir con este modelo de decadencia, ¿no? Por ahí el destino de Argentina es desaparecer como país. Si vos estudiás un poco la evolución del mundo, hay imperios que han caído y han desaparecido. Sí. Por ejemplo, el Imperio Romano se corrompió desde adentro y terminó diluyéndose en el tiempo. El Imperio Austrohúngaro desapareció después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay todo un proceso permanente en el mundo y quizás nuestra Argentina pierda el tren. Nuestra preocupación es que tenemos que buscar líderes que hagan que la Argentina no pierda el tren del progreso. Bien, 100% de acuerdo. Julio González Infran, capitán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Ha sido un placer poder estar con vos y hacer llegar una vez más a la gente tu visión, la actualidad, un escenario político y siempre la parte positiva, ¿no?, que tiene que ver con todos los proyectos y desarrollos que hay, que sin duda harían de la Argentina un país no solo mejor, sino con competencia a nivel mundial. Yo creo que hay que luchar por la idea. Como lo haces vos, creo que sos un claro ejemplo de eso. Y hay que tener claro esto. Tenemos que tener ideas y mirar para adelante, para el futuro. A mí el pasado me preocupa poco porque lo que necesito es saber qué va a pasar de aquí en más. Y para eso tenemos que proponer ideas y proyectos de desarrollo económico. La única solución acá es el trabajo. Es lo que hace feliz a la gente. El hombre es feliz cuando trabaja. Sin duda. Así que eso tiene que ser un logro permanente. Sin duda, Julio. Gracias por recibirnos y hasta la próxima. Gracias. Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo de la República Argentina. www.patronesdecabotaje.org.ar